Recording in progress. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de meningitis bacteriana y de ITU. ¿Todos me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora, buenas. doctora. Bueno, entonces damos inicio a la clase. En la meningitis aguda, lo que tenemos que saber en realidad que todas las infecciones del sistema nervioso central van a estar asociados a mortalidad alta cuando no es tratada a tiempo. Y vamos a tener microorganismos atípicos, ¿no? Que son los que van a generar esta infección, porque no debería afectarnos tanto, ¿no? No debería haber una infección del sistema nervioso central en una persona sana y demás, que bueno, vamos a ir viendo más adelante esos detalles. ¿Qué síntomas vamos a tener con frecuencia? Cefalea, náuseas, vómitos, anorexia, fotofobia, irritabilidad. Los signos específicos del sistema nervioso central también van a ser fiebre, dolor, rigidez cervical, que esto se presenta más en niños grandes, en menores de 1 año. Es difícil que encontremos rigidez cervical. La focalización cuando presenta crisis epiléptica, luego el paciente no puede mover la mitad de su cuerpo, ¿no? La obnubilación, el coma, incluso podemos llegar a ese punto. Vamos a tener la clasificación según el tejido afectado. Es difícil de limitar, pero cuando hablamos de meningitis es porque las meninges están afectadas, y cuando hablamos de encefalitis es porque la masa encefálica está afectada. Entonces, generalmente cuando tenemos una infección que ha atravesado la barrera hematoencefálica, ¿no? Va a afectar sobre todo las meninges inicialmente. Por eso es que denominamos más meningitis a estos cuadros infecciosos,
pero también se los puede denominar meningoencefalitis porque también afectará la masa encefálica. Para el diagnóstico tenemos la neuroimagen que nos puede apoyar, el líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar, los cultivos, PCR, serologías, ¿no? Esto en general, ¿no? Las infecciones del sistema nervioso central. Cuando hablamos ya de la meningitis propiamente bacteriana, ¿no? Aguda, debemos tener en cuenta que es una infección grave en la edad pediátrica. La mortalidad es alta cuando hay complicación, ¿no? Si no muere mi paciente, puede quedar con complicaciones, con secuelas. ¿Y cómo puedo evitar esto? Con algo tan fácil, ¿no? Las vacunas. Es algo que debemos concientizar siempre que podamos, es que los niños tengan sus vacunas completas, porque nos puede evitar muchas de estas enfermedades. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La ausencia de inmunidad previa, ¿no? Es más frecuente en lactantes porque los lactantes sí van a recibir a través de la lactancia materna defensas, pero si es un lactante que no recibe leche materna, entonces tiene mayor riesgo, ¿no? La colonización bacteriana generalmente se da por el contagio, ¿no? O podemos tener incluso portadores, personas que empieza la infección en alguien de la familia como portador, luego le infecta al paciente pediátrico, al niño, y empieza la infección a colonizar al paciente. Y llega a la reacción encefálica y empieza la infección. El hacinamiento, la pobreza es otro factor de riesgo importante. Se ha visto que en lactantes, el meningococo, la infección, sus micrófonos apaguen, porfa. En la meningitis, el meningococo es más frecuente en los lactantes, se ha visto que es hasta 85 veces más frecuente, y en influenza es 12 veces más frecuente, ¿no? La deficiencia del sistema de complemento también nos puede dar meningitis recurrentes y se ha visto que está en relación a la enfermedad meningocócica, ¿no? La meningocócica es específicamente por el meningococo y generalmente es letal. La disfunción esplénica nos va a dar lugar a sepsis y esta a meningitis meningocócica. Las inmunodeficiencias, como la deficiencia por los linfocitos T, tienen mayor riesgo de meningitis por leptemia monocitógenes. Y los defectos congénitos, puede haber niños con fístulas de líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, hay niños que los papás dicen todo el tiempo es como si tuviera, se estaría resfriado porque sale un líquido de su naricita todo el tiempo, pero no está resfriado, no tiene nada. Solo todo el tiempo le chorrea como un líquido de su naricita. Entonces, cuando es así constante, se debe dar a estudio porque puede ser líquido cefalorraquídeo. Y puede haber ahí una fístula y ser la puerta de entrada para infecciones en el sistema nervioso central. Los implantes cocleares aumentan el riesgo de tener meningitis en 30 veces, ¿no? Porque estamos invadiendo y al ser un cuerpo extraño, puede ser una puerta de entrada para las bacterias. Cuando hablamos del estreptococo neumonía, es el más frecuente. Tenemos la vacuna disponible, ¿no? Que tiene todas estas cepas, estos serotipos. Nuestra vacuna ha prevenido y ha disminuido mucho las meningitis por estreptococo neumonía. Se ha visto que es más frecuente entre 20 a 100 en los primeros 5 años de vida. En los pacientes que tienen, sobre todo, asplenia y VIH, ¿no? Porque esta tasa es muy alta.
¿no? Pero en este tipo de pacientes. También se ha visto que puede estar asociado a otitis, a mastoiditis, y como una consecuencia, como una complicación de estas infecciones, también puede darnos la meningitis. La Neisseria meningitidis, sus serogrupos son todos estos, ¿no? El que casi siempre es el más frecuente en encontrar es el W135. Puede ser esporádica o puede ser que afecte a varias personas, que sea epidémica, pero generalmente es esporádica. Los portadores, existen portadores adultos entre 1 al 15%. La colonización se va a presentar en la familia, ¿no? Todos los que han estado en contacto con un paciente con meningitis por Neisseria deben tomar profilaxis, que igual vamos a ver más adelante, porque los familiares y en las guarderías se ha visto que puede haber la colonización, ¿no? En las guarderías se ha visto de uno por cada. Y la tasa de incidencia tiene picos sus mayores picos son en menores de 5 años y entre los 15 a 24 años. Esos son los grupos etarios donde se presenta más la Neisseria meningitidis. El Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Eso recuerden, es el tipo B. Tenemos igual la vacuna, está dentro de nuestro esquema del pentavalente, pero también puede provocar eh, meningitis. Con una colonización en las familias, ¿sí? Se ha visto que es más frecuente en esta edad, entre los 2 meses a los 2 años, y en inmunodeprimidos, ¿no? ¿Qué tenemos que recordar? Que se va a generar, que se ha visto en la anatomía patológica, un exudado meningio purulento alrededor de todos estos espacios, de las venas cerebrales, de los senos venosos, de la convexidad, de la fisura de Silvio, de la médula espinal. Todo esto está recubierto por las meninges. Están alrededor las meninges. Entonces, por eso está ese exudado. Luego va a generar una ventriculitis. Los ventrículos son los espacios donde se va a generar el líquido cefalorraquídeo y estos espacios van a estar inflamados, algunos incluso pueden llegar a tener dilatación de los ventrículos porque porque en este lugar es donde las bacterias se están multiplicando. Se va a generar el proceso inflamatorio y se puede generar colecciones, no como acúmulos. Y esto luego nos puede dar lugar a hidrocefalia. Bien, se va a generar infiltrados inflamatorios perivasculares y al generar este infiltrado inflamatorio me va a generar la rotura de la membrana ependimaria. Al romperse esta membrana, que es como la protección de nuestro cerebrito, entonces ya ha sido completamente invadido y ya está generando lesiones a nivel del cerebro. Por eso es que me va a dar un infarto cerebral. En la autopsia que se ha encontrado infiltrados, ¿no? De polimorfonucleares. Por eso igual en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar esto, polimorfonucleares. También se ha visto que se genera una trombosis de venas corticales, la oclusión de los senos venosos, la arteritis necrosante, la necrosis cortical cerebral. En la fisiopatología, cuando tenemos esta lesión, ¿no? Endotelial, ¿qué va a haber? Va a haber que las citocinas, ¿no? Proinflamatorias, las sustancias proinflamatorias van a incrementar. Esta lesión endotelial antes tenemos que saber que se va a producir por una bacteremia ¿no? La presencia y posterior la presencia de las bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Por eso es que vamos a tener incremento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Estas sustancias proinflamatorias van a dar lugar al aumento de la permeabilidad de la barrera
hematoencefálica, ¿no? Y por eso es que hay aumento de las proteínas. Y también nos va a dar lugar a la disminución de de la glucosa en líquido cefalorraquídeo, que se denomina hipoglucorraquia. ¿Qué va a pasar? Va a haber esta entrada de los polimorfonucleares, va a incrementar la inflamación de las meninges. Esta inflamación me va a dar lugar a una vasculitis cerebral, a un edema citotóxico y va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y esto me va a dar lugar a isquemia, ¿no? Cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral, también disminuye la cantidad de glucosa, por eso es que va a haber hipoglucorraquia. Y esto va a dar lugar a todo este edema, ¿no? Vasogénico, intersticial y citotóxico, va a dar lugar a incremento de la presión intracraneal. Esto me va a dar lugar a disminución de la perfusión, ¿no? Y por ende va a haber la lesión de las neuronas. Entonces, me va a dar lugar a esta, esta disminución del flujo sanguíneo más la isquemia. Me va a dar lugar a la liberación de aminoácidos excitatorios. Y esto igual va a contribuir a la injuria neuronal. Cuando hay esta alteración sistémica, bueno, a nivel de las meninges y el encéfalo, puede darme lugar a la hidrocefalia. ¿Qué? Porque va a haber un engrosamiento de las vellosidades aracnoideas y esto, al haber ese engrosamiento, va a haber mayor cantidad de líquido, pero va a haber menor reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces el líquido se está generando, pero no hay una absorción adecuada. Ese desequilibrio me va a generar la hidrocefalia. Y esta perfusión va a estar menor a 50 milímetros de mercurio. Entonces puede generarse por todo este proceso complicaciones como el síndrome, más bien como la secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? También nos puede dar el cerebro perdedor de sal, pero el más frecuente es este, ¿sí? Y se ha visto que en algunos casos no hay la herniación transtentorial, pero debemos vigilar esto, porque cuando hacemos la punción lumbar y hay la posibilidad de herniación, entonces en vez de ayudarlo a mi paciente, voy a provocar que mi paciente pueda fallecer, ¿no? Entonces, en la patogenia, lo que vamos a ver es que la colonización puede entrar por vía nasofaringea, ¿no? Entonces va a haber la fijación de las células epiteliales a nivel de la nasofaringe. Y a través del pili, ¿no? Que va a estar en la mucosa, va a haber la entrada de estas bacterias, ¿no? Ya sea la Neisseria meningitidis o el Haemophilus influenza. Después de esta colonización va a haber la bacteremia. Y en la bacteremia, ¿qué es lo que sucede? Va a haber ingreso al torrente. Colega, entre pues escribiendo, che. En el ingreso al torrente sanguíneo, porque ya está en la bacteremia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber la ruptura de esta barrera, ¿no? Que es del moco, va a haber esta ruptura de esta barrera, va a haber la vacuolización, donde ya las bacterias están entrando al torrente sanguíneo, y va a haber virus que van a ayudar a esta penetración, ¿no? Van a ser como la puerta de entrada. Esto nos va a dar lugar al paso de la barrera hematoencefálica. Cuando ya han atravesado la barrera hematoencefálica, para atravesar esa va a haber factores de penetración bacteriana. Entonces, van a utilizar estos mecanismos, va a incrementar la cantidad de las bacterias y estas van a atravesar vía transcelular, paracelular o van a utilizar los caballos de Troya, ¿no? Van a utilizar incluso a los mismos fagocitos para ingresar, para atravesar esta barrera hematoencefálica. Una vez que han atravesado la barrera hematoencefálica, va a haber la penetración a nivel del sistema nervioso central.
Y cuando ya han atravesado, ¿no? Cuando ya están en el sistema nervioso central, me van a dar la infección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a atravesar el plexo coroideo, las meninges, el espacio subaracnoideo, van a estar y en el líquido cefalorraquídeo extracerebral y se van a empezar a multiplicar. Esto me va a dar lugar a una respuesta inflamatoria importante. Va a haber infiltración de los neutrófilos, va a haber aumento de la permeabilidad vascular, va a haber alteración de la barrera hematoencefálica y me va a dar la trombosis vascular. Entonces, todos estos procesos, si ustedes se dan cuenta, ha empezado de una simple colonización. Entonces, y ha llegado a darnos ya la meningitis como tal. ¿Qué manifestaciones voy a tener? Las más, nos habla de dos patrones, ¿no? Las más frecuentes y las menos frecuentes. Las más frecuentes, pues, la fiebre, síntomas gastrointestinales, síntomas de la vía respiratoria, signos inespecíficos del sistema nervioso central, como el letargo, la irritabilidad. Y los menos frecuentes son cuadros ya más severos, como un shock súbito, la púrpura, la coagulación intravascular diseminada, disminución de los niveles de conciencia, finalmente como muerte, ¿no? Entonces, cuando tengo estos síntomas iniciales, debo ya pensar en esta entidad y debo actuar de manera rápida. En la infección sistémica, ¿no? Que hemos visto que va a empezar, puede empezar con una infección de vías respiratorias altas, entonces me va a dar síntomas de vías respiratorias altas, pero mi paciente va a empezar a deteriorarse, ¿no? Va a haber la fiebre, la ¿Cómo, persistente fiebre, astenia, anorexia, cefalea, ¿no? cómo lo Mialgias, que dijimos? artralgias, ¿Sí? taquicardia, hipotensión. Los signos cutáneos puede presentarse como eritema maculopapular eritematoso y en forma de petequias o de lesiones purpúricas, equimóticas. O querés parar y Yo tomar un veo cafecito mientras pasas clase. que sus micrófonos, por favor. Si yo veo que mi paciente está en este proceso con todos estos síntomas, debo sospechar. Si se dan cuenta, no son específicas, ¿no? Del sistema nervioso central, pero ya es una alerta, entonces debo pensar en estos síntomas. ¿Ya? Para Entonces, más detalles sobre este caso, Paola Araúz se encuentra con la... Nada, adelante, Paola. Y como que ¿qué es lo que vamos a ver le dentro de son las sus todavía. micrófonos, por favor? Finalmente, ¿cuántas personas han resultado prendidas de tomar este hecho? Sí, buenos días. Informar a la ciudadanía de que el 19 de Sus noviembre. micrófonos. Bueno, vamos a tener la irritación meningia. Cuando tengo una irritación meningia franca, pero esto se presenta más en niños mayores de 1 año incluso ya puedo presentar, pero sobre todo es en niños más grandes, la rigidez de nuca, el dolor de espalda, vamos a tener los signos de Kerning y de Brudzinski. El de Kerning, ¿qué es lo que debo hacer? Mi paciente recostado, elevo la, la pierna, una pierna en 90 grados y extiendo la pierna. Al extender, el paciente va a sentir incomodidad, dolor, puede incluso querer levantarse, ¿no? Porque va a sentir mucho dolor. Y en el Brudzinski, yo elevo la cabeza de mi paciente y automáticamente va a flexionar sus pies, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es como que las meninges van desde el encéfalo y van toda la médula. Entonces, están como más rígidas porque están inflamadas. Y cuando se estiran, generar dolor. Va a haber también aumento de la presión intracraneal, ¿no? ¿Y qué síntomas me van a dar? Cefalea, la fontanela va a estar prominente, puedo tener parálisis del nervio motor ocular común, la hipertensión, ¿no? Con bradicardia, me va a dar, ya nos está dando
la tríada de Cushing que lo habíamos visto antes, ¿no? Me va a dar apnea o mi paciente puede estar hiperventilando. Puede incluso ya estar mi paciente en postura de decorticación o incluso coma. También puedo tener convulsiones, crisis epilépticas. Estas pueden ser focales o generalizadas. Se presenta en el 20 a 30% de los pacientes y me puede dar cerebritis o infartos o trastornos electrolíticos. Cuando me dan los trastornos electrolíticos, debo pensar en el síndrome, en la secreción inadecuada de hormona antidiurética o en el cerebro perdedor de sal, porque ya se está alterando. También se ha visto que si estas crisis solo me duran los primeros 4 días, se presentan en los primeros 4 días del diagnóstico de la meningitis, generalmente tiene buen pronóstico en relación a las crisis epilépticas. Pero si ya estas crisis me duran más de 4 días, son refractarias al tratamiento, es difícil controlar, entonces de mal pronóstico, porque me está diciendo que el encéfalo está inflamado y que se está generando mayores lugares de infarto, lesiones en el cerebrito. También voy a tener alteración del estado mental, lo que habíamos visto. Cuando incrementa la presión intracraneal, me va a generar la cerebritis y la hipotensión en el paciente. La irritabilidad, letargo, ¿no? Mi paciente va a tener momentos en los que está muy irritable, desconoce a la familia y otros momentos en los que no despierta, ¿no? Puede estar estuporoso, obnubilado. Cuando el paciente llega a coma es de mal pronóstico, ¿no? Y hay algo que se denomina el touch cerebral, que es el dermografismo, como pueden ver aquí en la imagen. Si nosotros le raspamos la piel, ¿no? Podemos hacer letras, números, lo que ustedes quieran, ¿no? Me va a dejar así, se va a elevar. Eso se denomina el dermografismo. Nos va a hacer una estría elevada que se va a presentar a los 30 a 60 segundos de haber pasado. Este igual es una alteración que se puede presentar en la meningitis. Y también habíamos visto las lesiones, ¿no? Que se pueden presentar. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Para el diagnóstico, lo principal es la clínica, ¿no? Que ya hemos hablado. Lo segundo es la punción lumbar. La punción lumbar necesitamos estar seguros de que el paciente no está con hipertensión endocraniana, porque si está con incremento de su presión a nivel del encéfalo y yo le hago la punción, mi paciente puede morir. ¿Por qué? Porque se va a generar herniación. Estoy cambiando la presión tan rápido que se va a herniar a nivel del tallo y mi paciente puede llegar a fallecer. Entonces, si mi paciente, por eso es que tengo que tener muy en cuenta las contraindicaciones. Si mi paciente tiene aumento de la presión intracraneana, tiene parálisis del tercer par, séptimo par, estos pares, cuando hay parálisis, puede estar herniándose ya. Por eso es que va a haber la parálisis de estos nervios. Los nervios salen a nivel del tallo. Entonces, si se están comprimiendo, empiezan a alterarse. Por eso es que me está diciendo, no, está incrementada la presión. Cuando su nivel de conciencia es muy bajo, está estuporoso, ¿no? Y cuando tengo la triada de Cushing, ¿no? Entonces, si tengo estos datos, es mejor no hacer la punción lumbar. Pero, bueno, y además, ¿no? Si tengo un compromiso cardiopulmonar grave, ¿no? Mi paciente está muy inestable en sus signos vitales, tampoco es aconsejable hacer la punción. O si tengo alguna lesión a nivel donde voy a hacer la punción. O si mi paciente tiene trombocitopenia. Si está por debajo de 50.000 plaquetas, no debo hacer la punción lumbar porque va a sangrar y voy a empeorar el cuadro del paciente. ¿De qué me sirve hacer la punción? Me sirve para mandar a hacer el análisis, ¿no? Y ver si realmente está
me va a salir el cultivo con una bacteria, no sé, neumococo, meningococo, ¿no? Entonces voy a poder dar un tratamiento más acertado. Y inicialmente, como vamos a ver más adelante, me va a dar algunas características. También puedo hacer la tomografía, donde voy a ver estos datos, este edema, ¿no? Vamos a ver cuándo debo pedir, cuando sospecho que hay incremento de la presión intracraniana, ¿no? Porque voy a ver de manera directa este edema a nivel del encéfalo, pero no es obligatorio. Entonces, no es que tengo que decir, antes de iniciar el antibiótico o de hacer algún manejo en mi paciente, te necesito tomografía, no es así, ¿no? Puedo ya iniciar el tratamiento porque si no me va a retrasar en el inicio del tratamiento el querer hacer todos estos estudios. Debo mandar a hemocultivo porque como hemos visto, primero se genera la bacteremia, está en la sangre esta bacteria y luego ya ha atravesado la barrera hematoencefálica. También puedo hacer laboratorios como un PCR, la velocidad de eritrosedimentación, la procalcitonina. No, la procalcitonina es ahora uno de los estudios de laboratorio que me da mayores resultados. Es decir, si está incrementado, realmente hay un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Que debo tratar. Entonces, antes tomábamos mucho en cuenta la PCR, la velocidad de eritrosedimentación, para decir, sí, hay reactantes de fase aguda incrementados, pero el principal es la procalcitonina, ¿sí? Entonces, si yo hago ya, mi paciente no tenía ningún problema, le hago la punción lumbar, lo que debo recordar es primero lo normal. Si sé lo normal, me voy a poder dar cuenta de lo normal. La presión debería estar menor a 28 centímetros de agua. Los leucocitos pueden estar menos de 5 leucocitos y de estos, el 75% tienen que ser linfocitos. En neonato me da un rango hasta 20. ¿Ya? Entonces, con frecuencia 5, pero en neonatos hasta 20. Las proteínas tienen que ser de 20 a 45 miligramos de cilitro. La glucosa tiene que ser el 75% de la glucemia. Entonces, yo le hago a mi paciente, cuando le hago la punción lumbar, tengo que tomarle una muestra de glucosa, ya sea sistémica o capilar, mejor capilar porque voy a tener inmediatamente el resultado. Y si sale 100, ¿no? Lo permitido en algunos, y como vamos a ver más adelante, es hasta 50. O sea, mi resultado tendría que estar en 50, la glucosa, ¿sí? Cuando está mayor a 50, estamos bien, pero cuando está menor a 50, ahí ya tengo que sospechar. Pero para tener mayor, que sea más fidedigno, tengo que hacer una comparación con la glucemia, ¿no? Con el azúcar en sangre. Entonces, cuando voy a tener un recuento de leucocitos mayor a 1000, ¿no? Milímetro por milímetro cúbico. Y de predominio de neutrófilos en el 75-95%, tengo que pensar que es una meningitis bacteriana, como podemos ver aquí, entre 100 a 10.000, ¿no? Por eso como promedio ponemos 1000 y generalmente las proteínas van a estar entre 100 a 500 y la glucosa disminuida menor a 40 o menor al 50% de la glicemia sérica, ¿no? Entonces, mi líquido puede estar turbio. ¿Por qué? Por la presencia de los leucocitos, ¿no? También el líquido cefalorraquídeo va a estar alterado en pacientes con tratamiento con antibiótico. Puede, como vamos a ver, puede haber meningitis bacteriana parcialmente tratada, ¿no? Es decir, le han dado tratamiento. Puede encontrar pleocitosis, va a haber el predominio de los neutrófilos, las proteínas aumentadas y la glucosa disminuida. Ya los valores, ¿no? Ya son menores, de 100 a 10.000. Ya en la que ha sido tratada, la que le han iniciado el tratamiento va a ser entre 5 a 10.000.
pero el predominio es nucleares. Las proteínas van a seguir elevadas, la glucosa va a estar disminuida, pero también puede salir ya normal, ¿no? Porque ya les instauraron el tratamiento. Cuando es por la meningitis viral, ¿no? Mm, También voy a tener alteración, pero es más frecuente en la viral que casi todo me salga dentro de los rangos. Puedo tener leucocitosis, ¿no? Mayor a 1000. Las proteínas van a estar entre 50 a 200, entonces, si se dan cuenta, está nomás cerca de la normalidad. Y la glucosa puede estar normal. Entonces, si un líquido ese valor que me sale normal, tengo que pensar que puede ser algo viral, ¿sí? Ahora, tenemos otros tipos de meningitis, como la tuberculosis, la fúngica y por sífilis. Entonces, en estas también van a estar elevadas em, los leucocitos de 10 a 500, igual polimorfonucleares, ¿no? En la fúngica, igual polimorfonucleares, ¿ya? Pero en la de el sífilis, la predominancia es de linfocitos, ¿sí? Las proteínas igual van a estar incrementadas en la meningitis tuberculosa de 100 a 3000. En la fúngica no tanto, de 25 a 500. Y en de sífilis tampoco tanto, de 50 a 200. Las glucosas van a estar disminuidas, ¿no? Pero también pueden estar en la sífilis normal, ¿sí? Pero bueno, en realidad lo que nos interesa en este capítulo es la bacteriana. Esto recuerden, ¿sí? No se olviden. Entonces, cuando el procedimiento es traumático, cuando hay sangre en el líquido cefalorraquídeo porque hice una punción traumática, mis resultados se pueden alterar, ¿no? Entonces ya no es tan fidedigno cuando hemos tenido una punción alterada. Pero de todas formas me sirve para el cultivo porque igual va a desarrollar la bacteria. Dentro de las bacterias que tenemos están el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza tipo B, que ya los habíamos visto. Y los más raros son estos, ¿no? Tuberculosis, nocaria, parasitosis. Pero en nuestro medio tenemos que pensar en tuberculosis, no es algo muy infrecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, si vamos a averiguar las características en la meningitis o en la meningoencefalitis amebiana, igual los leucocitos están incrementados, las proteínas de 50 a 500, la glucosa puede estar normal o ligeramente disminuida. Entonces, debo diferenciar con los abscesos cerebrales. Los abscesos cerebrales me van a dar también alteración del líquido cefalorraquídeo, pero no va a haber tanta alteración. Entonces voy a tener los leucocitos de 5 a 200. Y cuando voy a tener el empiema subdural, voy a tener igual alteración de los leucocitos de 100 a 5000. Entonces igual voy a tener estas alteraciones, pero estos están más circunscritos. Entonces no me van a dar tanta alteración de la glucosa y las proteínas tampoco van a estar tan elevadas como habíamos visto en las que son bacterianas. En las no infecciosas, como en el lupus, en tumores y demás, generalmente las células van a estar normales, pueden estar en cero incluso. Las proteínas también van a estar casi normales y la glucosa va a estar normal. Entonces, debo sospechar también incluso en las causas no infecciosas en mis pacientes. Cuando voy a mandar el líquido ya a estudio para buscar qué bacteria puede ser, puedo mandar, si estoy pensando en cosas específicas como micobacteria, tengo que poner que necesito la tinción carbolfusina de Quinjon para que me lo vean, para que me busquen a la micobacteria. Y tinta china cuando estoy viendo hongos, sospechando de hongos.
Cuando quiero que me detecten criptococos, tengo que pedir la detección de antígenos para criptococo. Y serologías específicas para sífilis, para virus del Nilo occidental, arbovirus, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Primero, reconocer rápidamente, porque como muchos han debido escuchar mucho esta frase, el cerebro es tiempo. Si yo hago rápido mi tratamiento, reconozco que este paciente se está deteriorando neurológicamente, el inicio de tratamiento en base a nuestra epidemiología y demás, mi paciente puede tener un buen pronóstico, pero si retraso, entonces va a empeorar su pronóstico. Tengo que priorizar el tratamiento antes que los estudios, como habíamos hablado. No necesito hacer sí o sí la punción, entonces debería venir en este orden. Si mi paciente tiene déficit neurológico, tiene papiledema, aumento de la presión intracraneal, algo está pasando en su cabecita, puede ser meningitis, le inicio los antibióticos, luego le completo la tomografía, luego le completo la punción lumbar. Deberíamos trasladar a este paciente a centros de atención avanzada, tercer nivel, porque este paciente puede ser falla multiorgánica, un shock, perdón, puede ser la secreción inadecuada de hormona antidiurética, puede ser un síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces debo mandarlo a un tercer nivel. ¿Qué antibióticos debo utilizar? ¿No? Los antibióticos de primera elección son las cefalosporinas de tercera generación y puedo asociar a vancomicina, ¿no? Dentro de estos está la ceftriaxona, que se da una dosis de 50 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, y la vancomicina 60 miligramos kilogramo día. Si mi paciente es alérgico, puedo darle meropenem a 40 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas y es alérgico a las cefalosporinas, a los betalactámicos. ¿Sí? Tenemos todos estos antibióticos que puedo utilizar en la etapa neonatal y en la etapa de los lactantes. Realmente en la etapa neonatal lo que utilizamos más es la ampicilina asociada a gentamicina, ¿no? Y en niños más grandes, en lactantes, usamos generalmente ceftriaxona o cefotaxima o vancomicina, porque las bacterias que van a afectar en la etapa neonatal, sobre todo, es la Listeria monocitógenes y su efecto, bueno, más bien el tratamiento específico adecuado es la ampicilina, ¿no? A 300 miligramos kilogramo dividido en 4 dosis, o sea, cada 6 horas, ¿sí? La Neisseria meningitidis es más sensible a la penicilina y a las cefalosporinas. Y el Haemophilus influenzae es más bien resistente a la ampicilina. Entonces, de acuerdo a más o menos la edad de mi paciente, voy a tomar la decisión del antibiótico. El más frecuente que habíamos visto es el Streptococcus pneumoniae, y este se ha visto que tiene una resistencia del 25 al 50% a la penicilina. Entonces, mi tratamiento realmente de elección es la ceftriaxona. ¿Cuánto tiempo debo dar el tratamiento? ¿No? Dependiendo a los lugares y demás, vamos a mantener el tiempo, pero en general se maneja 14 días. Por ejemplo, para las meningitis que no son complicadas, ¿no? Debo utilizar las céfalos, como el Streptococcus pneumoniae, voy a utilizar las cefalosporinas de tercera generación, de 10 a 14 días. Puedo utilizar la penicilina, pero hemos visto que ya hay mucha resistencia, entonces ya no es tan aconsejable. La Neisseria meningitidis de 5 a 7 días, puedo utilizar el tratamiento con penicilinas. El Haemophilus influenza tipo B puedo utilizar de 7 a 10 días, pero las que tengo que ver si son cepas negativas a beta-lactamasas o positivas para beta-lactamasas. La, si no tengo identificado el patógeno, porque puede pasar porque no he podido hacerle la punción, puedo utilizar ceftriaxona o cefotaxima 7 a 10 días sin haber aislado el agente, ¿no?
Y si tengo aislado para E. coli o Proteus, Pseudomonas, perdón, aeruginosa, puedo utilizar las cefalosporinas de tercera o cuarta generación o los carbapenems. En las meningitis por gram negativos, debería utilizar el tratamiento 2 a 3 semanas hasta que tenga mi líquido cefalorraquídeo. También dentro del tratamiento están los corticoides. Y dentro de ¿por qué se usan los corticoides? Porque se ha visto que la destrucción bacteriana, ¿no? Ya al iniciado el antibiótico, empiezan a destruirse las bacterias, eliminan los tóxicos, ¿no? Por la lisis celular. Esto incrementa el proceso inflamatorio, incrementa el edema, incrementa la infiltración neutrofílica y esto me va a generar lesión neurológica. Entonces, para evitar que pase esto, le doy corticoides para disminuir este proceso inflamatorio, ¿no? Para limitar a los mediadores inflamatorios. En el Haemophilus influenza tipo B, en niños mayores de 6 meses, se puede utilizar también dexametasona de 0,15 miligramos kilo dosis cada 6 horas por 2 días. ¿Cuáles son las complicaciones agudas, no? Que convulsione mi paciente, aumenta la presión, la parálisis de los nervios que habíamos hablado, del 3 y del 7, puede tener un ictus o herniación. La acumulación subdural en el 10 al 30% se presenta en los lactantes y que me va a dar fontanelas prominentes, la diástasis de estas suturas, emesis, ¿no? Mi paciente va a empezar a vomitar, fiebre. En la secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿qué me va a generar? Hiponatremia, va a haber disminución de la osmolaridad sérica, ¿no? Y va a haber un aumento del edema cerebral. También va a haber fiebre persistente que puede tardar en desaparecer hasta 7 días. En algunos casos se prolonga hasta 10 días, en el 10% de los casos. Y esta puede deberse a infecciones intercurrentes, es decir, ya le dio la meningitis, pero como está tan debilitado su sistema inmunitario del paciente, aprovechan otras bacterias y también les da neumonía, les da otros procesos infecciosos o por efectos de los fármacos. También como complicación vamos a tener a la anemia, la trombocitosis, eosinofilia, dándome lugar también a la supresión de la médula ósea. El pronóstico va a depender de el diagnóstico precoz, el tratamiento, las medidas de soporte, ¿no? Si yo he hecho todo bien, va a tener un buen pronóstico y la mortalidad va a ser del 10%. Pero sí se pueden dejarme secuelas graves, ¿no? En el 10 al 20%. La mayoría de las secuelas que me va a dejar en el 50% son secuelas neurológicas. Estas secuelas se ha visto más en menores de 6 meses, ¿no? Y puede dejarme como secuela la epilepsia si es que mi tratamiento en los primeros 4 días no ha ido bien, ¿no? Ha persistido. Y puede llegar hasta el coma y los signos neurológicos que habíamos hablado. ¿Qué secuelas neurológicas con frecuencia se presentan? La principal es la hipoacusia. Es como que la más frecuente, pero dentro de la hipoacusia está la hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué se llama neurosensorial? Porque la vía del oído está bien, pero el problema es en el cerebro. No hay ese paso, ¿no? No hay esa comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque se ha generado inflamación del nervio acústico. Entonces, como está inflamado, no hay el paso del estímulo auditivo. Y también me puede dejar una laberintitis, ¿no? Además, como secuelas puede haber deterioro cognitivo, las crisis epilépticas recurrentes, el retraso en el lenguaje, defectos visuales, ¿ya? Pero la principal es la hipoacusia neurosensorial. ¿Cómo voy a prevenir con la vacuna?
¿no? Hemos visto que la vacuna realmente es la que nos va a proteger y la quimioprofilaxis en el caso de que he encontrado la Neisseria, entonces tengo que pensar en mis pacientes contacto, ¿no? ¿Con quién se ha estado en contacto? Y con el personal que le ha asistido, ¿no? Entonces, la familia y el personal médico deberían tomar rifampicina, 10 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas con una dosis máxima de 600 miligramos por 2 días. Si no tengo esa opción, puedo tomar la ceftriaxona en menores de 15 años, 125 miligramos, y en mayores de 15, 250 intramuscular. Una dosis, dosis única. La ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral, igual dosis única, ¿no? La de elección es la rifampicina, pero puedo tomar estas igual. Si hablo del hemófilos influenza, ¿qué puedo? Igual, tengo que dar tratamiento a los contactos, ¿no? Que han estado entre 4 horas a 5 a 7 días previos, ¿no? En contacto con el paciente. En la familia, en todos los menores de 48 meses sin esquema de vacunación y en general tengo que vigilar todos los niños que han estado en contacto, sus compañeros de curso y demás. ¿Qué puedo darles? Rifampicina, 20 miligramos kilogramo día, dosis máxima 600 de 1 a 4 días. Si es el estreptococo neumonía, no hay profilaxis recomendada, pero sabemos que la vacuna nos va a prevenir, ¿no? La vacuna es muy importante. Ahora ya tenemos la 13 valente, donde está el estreptococo neumonía también, para prevenir el estreptococo neumonía. Esta vacuna debería administrarse en menores de 5 años o en inmunocomprometidos. Bueno, ahora vamos a pasar a las infecciones del tracto urinario. La infección del tracto urinario es más frecuente en menores de 1 año. Generalmente va a dar fiebre y no nos va a dar tantos síntomas urinarios, ¿no? En el 8% de los niños mayores de 1 año. Entonces, cuando tengo un paciente, un lactante febril, un niño febril, debo pensar en una infección urinaria. En los lactantes, sobre todo, se presenta en el 7%. Es más frecuente en el sexo femenino, en una relación, un varoncito por 10 mujeres. Los varones que no son circuncidados sí incrementa el riesgo en un 20%, y en las mujercitas en menores de 5 años. ¿Cuál es el principal agente? El E. coli, entre el 54 a 67%. Pero también podemos encontrar Klebsiella, Proteus, Enterococos y Pseudomonas. Los factores de riesgo, ¿no? Va a ser pacientes con insuficiencia renal o con problemas renal. En ellos ya es un riesgo, ¿no? Que tengan infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Incluso. Vamos a tener dos presentaciones, la pielonefritis y la cistitis. La pielonefritis es la infección alta y la cistitis es la baja, ¿no? En la pielonefritis debo recordar que como es alta, me va a dar síntomas más sistémicos. Entonces va a haber dolor abdominal, va a haber fiebre, que puede estar incluso mayor a 39 grados y no voy a encontrar otro foco. En los varones se ha visto que dura 24 horas, en las mujeres 48 horas. Va a haber un malestar general, mi paciente va a estar con náuseas, vómitos, hiporexia, ¿no? Diarrea incluso se puede presentar. No, el paciente va a estar irritable, con fiebre, no va a comer, va a estar deshidratado, va a haber esa pérdida de peso por deshidratación, porque es una pérdida de peso agudo. Incluso los ictéricos, ¿no? Entonces, debo pensar en pielonefritis aguda, porque no, o cuando tengo fiebre sin un foco claro. En esta puede presentarse estas complicaciones en la pielonefritis, como la nefronia lobar aguda, que es la nefritis lobar aguda, donde voy a ver una masa, ¿no? Localizada en el parénquima renal que se debe a que este proceso infeccioso
está generando que el parénquima, que todo el parénquima esté inflamado y que incluso se pueda luego llegar a abscedar, ¿no? Y me va a dar los mismos síntomas, ¿no? El absceso, ya cuando pasa a ser absceso renal, este se va a generar por diseminación del Staphylococcus aureus. Generalmente es más frecuente en el lado derecho y es unilateral, no me va a afectar los dos riñoncitos y va a estar encapsulado. Ya voy a ver la cápsula. Estos van a llegar a terminar, una vez que pase el cuadro infeccioso, me va a dejar una cicatriz como una herida, la cicatriz renal. También puedo tener absceso perirrenal, o sea, no necesariamente en el riñón, sino alrededor. Y va a ser una infección del área perirrenal y generalmente no va a estar encapsulada, entonces va a estar afuera del riñoncito. Y también voy a tener la pielonefritis granulomatosa, que son cálculos, ¿no? Por infección del Proteus o del E. coli. Entonces se generan así cálculos. Cuando hablo de la cistitis, que es baja, entonces va a ver la afección a nivel de la vejiga, este no me va a dar síntomas sistémicos, me va a dar más síntomas más localizados. Entonces va a haber disuria, el paciente va a tener mucho dolor al orinar, porque va a estar inflamada toda esa región, y por esa inflamación tienen sensación de que quieren ir al baño. Entonces hay la urgencia miccional o entran o empiezan a orinar más, ¿no? Entonces va a haber la poliaquiuria, va a haber dolor suprapúbico, va a haber incontinencia, algunos por el dolor ya no quieren orinar, ¿no? Y las orinas van a ser fétidas o de mal olor. En la cistitis hemorrágica, ¿no? Cuando ya ha habido sangrado, generalmente se da por la E. coli o por el adenovirus tipo 11 o 21. Esta es más frecuente en varones que no tienen la circuncisión y generalmente la hematuria va a pasar al cuarto día. Puede estar presente cuando estamos con tratamiento inmunosupresor. Por alguna razón está tomando corticoides, no prednisona y puede darnos una cistitis hemorrágica. Voy a tener la cistitis eosinofílica o intersticial. Eosinofílica se va a presentar igual con hematuria. La intersticial se va a presentar más con síntomas irritativos, lo que habíamos hablado. Disuria, ¿no? Polaquiuria. ¿Qué es lo que pasa? La infección es ascendente porque, como hemos visto, la vía urinaria y la vía por donde salen las heces, ¿no? El ano, están muy cerca en las mujeres. Entonces, por eso es más frecuente en las mujeres, porque esas heces van a ir a a la uretra y entonces van a empezar a subir y van a penetrar a la vejiga. Estas bacterias, por eso la E. coli que está en las heces es la más frecuente. Este ascenso, si se queda en la vejiga, cistitis. Pero si aún así sigue ascendiendo, entonces por el uréter va a llegar a darnos la pielonefritis. Y esta también puede deberse a diseminación hematógena. Es más raro. La vía ascendente es la más frecuente, ¿no? Los pilis o las fimbrias que están en las mucosas, esas son las que van como que ascendiendo esta bacteria. Se va como que colgando de estas fimbrias para llegar hasta el riñón. Y me puede dejar ya cuando se da la pielonefritis las cicatrices renales que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo voy a tener? Es muy importante el sexo femenino, por lo que habíamos hablado, ya hemos visto el varón no circuncidado, el reflujo vesicoureteral, ¿no? Cuando están ya aprendiendo a controlar los esfínteres, están dejando el pañal, también ahí es donde se embarran más, se limpian mal, ¿no? Se contaminan. Y también menos frecuente, pero también puede deberse a la manipulación por instrumentación
uretral, ¿no? O fuentes de irritación externas, como las ropas que están muy apretas, ¿no? O infestación por oxurios. También puede deberse al estreñimiento, las bacterias con fimbrias P, porque esas bacterias tienen como un adhesivo y se pegan al riñón, se pegan al canal, a la uretra o a la uretra y se quedan ahí. Entonces pasa la infección, les pasan los síntomas por unos días y nuevamente se enferma. El paciente es porque pueden estar ahí pegadas si no hemos dado un tratamiento antibiótico. No las anomalías anatómicas, la vejiga neurogénica, ¿no? La actividad sexual, el embarazo son factores de riesgo. Ahora, ¿qué factores protectores tengo para que no me dé una infección urinaria? ¿No? La orina, que se transporte el paso de la orina sea libre, porque también es como si estaría lavando y pasa. El flujo urinario tiene que ser unidireccional, no puede ir y volver, ¿no? Y la actividad antimicrobiana ureterial operativa. Tenemos bacterias, pero no tiene que haber un desequilibrio bacteriano. Por eso es que si estoy tomando algún medicamento inmunosupresor, puede generarme infecciones urinarias. El vaciado de la vejiga tiene que ser completa, ¿m? Y la resistencia perianal normal. ¿Qué cosas me van a perjudicar para que se den infecciones urinarias? Los litos, el reflujo, ¿no? Que vuelva, los problemas de la uretra, los problemas del uréter, ¿no? Me van a dar los trastornos de la vejiga, ese vaciado incompleto, que se generen divertículos, ¿no? Como bolsitas, que el mal aseo, ¿no? Las dermatitis, los baños, no se debe hacer baños de vapores y cosas así a los niños, porque es ahí que puede entrar la bacteria y ascender, ¿no? Por eso no se debe hacer baños de burbuja o con jabones irritantes. Y la fimosis también es un factor de riesgo. ¿Cómo voy a hacer? El diagnóstico es clínico, con lo que ya habíamos visto los síntomas, pero el gol estándar es el urocultivo. El urocultivo me confirma, no el examen general de orina, el urocultivo, ¿no? Y me va a dar la cepa y qué es resistente y qué tratamiento puede ser el adecuado. Sin embargo, ya puedo iniciar tratamiento cuando tengo los síntomas claros. ¿Cómo se debería tomar la muestra si es un paciente que controla los esfínteres a chorro medio? Si no controla los esfínteres, entonces puede hacerlo por sondaje o punción suprapúbica. La punción suprapúbica está sobre todo indicada en los neonatos. Puedo utilizar la bolsa, ¿no? Pero es complicado. Sin embargo, es el método que más usamos. ¿Qué voy a encontrar? Si mis nitritos y esteras leucocitarias son positivas, considero que la muestra está infectada. A las 4 horas, si ya mi orina ha estado ahí guardada más de 4 horas, ya no me sirve, porque los nitritos y las esterasas se han metabolizado y no voy a encontrar, me va a salir negativo. ¿Qué voy a encontrar también en lactantes febriles? Voy a encontrar los nitritos y las esterasas también incrementadas. Puedo tener piura positiva, nitritos positivos, esterasas leucocitarias positivas. La hematuria microscópica no la diagnostica por sí, no se diagnostica por sí sola, ¿no? Pero hematuria decir que es infección urinaria, no. Si encuentro cilindros, debo pensar que hay una afección renal. Si encuentro piuria en un examen de orina, me está indicando que hay infección, me va a confirmar el diagnóstico asociado a la clínica y me va a decir que hay una posible bacteriuria asintomática si mi paciente no tiene síntomas. Voy a decir cuándo es una piuria estéril,
cuando tengo leucocitos positivos, pero mi cultivo es negativo. Y se presenta generalmente en infecciones virales, cuando hay litiasis, cuando hay TB renal o abscesos renales. ¿Cuándo voy a decir que es realmente una infección urinaria positiva? Cuando mi cultivo me salga mayor a 50.000 unidades formadoras de colonia por ml del mismo germen, ¿no? De E. coli, por decirles. Cuando tenga piuria o bacteriuria y obviamente lo que hemos hablado y recalcado, la clínica. Los laboratorios son inespecíficos porque puedo tener leucocitosis o no, puedo tener neutrofilia o no, puedo tener incremento de los reactantes de fase aguda, como el BCG, la procalcitonina, PCR. De estas, les recalco nuevamente, la procalcitonina es como que la de elección. Cuando voy a hacer el análisis de la orina, se ha visto que tienen esta sensibilidad y especificidad. De estos, ¿no? Más como que tiene mayor especificidad es los nitritos. Por eso es cuando veo nitritos positivos asociado a las otras alteraciones como la presencia de leucocitos, puedo decir que sí estamos frente a una infección urinaria. Pero los demás em, no tienen un valor tan alto como los nitritos, ¿no? Los estereases, por ejemplo, los leucocitos, las bacterias, no estos, los leucocitos y las bacterias están en segundo lugar a los nitritos, ¿sí? Dentro de las pruebas de imagen no es necesaria a menos que mi paciente tenga infecciones recurrentes, debo hacer una ecografía, ¿no? Pero después no es necesario una tomografía cuando sospecho ya complicaciones para hacer el diagnóstico de una nefronía lobar aguda. El tratamiento de la cistitis aguda generalmente no es tan grave, ¿no? Como es más bajo y no me está dando tantos síntomas sistémicos, puedo, se resuelve más rápido, doy tratamiento más para el dolor, ¿no? Para estas molestias y además puedo dar el antibiótico, ¿no? Que es el trimetoprim, metoxazol. La, mm, la dosis lo hago en relación al trimetoprim. Es de 6 a 12 miligramos por kilogramo día dividido en dos dosis, ya que la mayor cepa es E. coli, pero ahora se ha visto que hay mucha resistencia al cotrimoxazol, ¿no? Que es el trimetoprim sulfametoxazol. También puedo utilizar la nitrofurantoína de 5 a 7 miligramos kilogramo en 24 horas, repartidas en 3 a 4 dosis. Me va a cubrir la Klebsiella y el Enterobacter. Y la amoxicilina puedo utilizar también en 50 miligramos kilogramo, em, dividida en dos dosis. Pero se ha visto que ya igual se está generando resistencia alta. Entonces, con mis cultivos, puedo ver si realmente es necesario, hay esa colonización de las bacterias para iniciar el antibiótico en el caso de la cistitis. Cuando tengo la infección urinaria febril, no con síntomas sistémicos, ya me está diciendo que hay una infección renal. Entonces ahí sí o sí es como que obligatorio que debo iniciar tratamiento de 7 a 14 días, ¿no? Y debo mantener hidratado a mi paciente porque a medida que se va eliminando el orín, también va barriendo las bacterias, ¿no? Tengo que valorar si tiene riesgo de internación, ¿no? Si está deshidratado, si no, si está vomitando todo el tiempo. Entonces puedo utilizar ceftriaxona de 50 a 75 miligramos por kilo día, ¿no? 17 a 14 días. La cefipima también puedo utilizar de 100 miligramos kilogramo día cada 12 horas. Cefotaxima de 100 a 150 miligramos kilogramo día dividido en 3 a 4 dosis. La cefixima, ¿cuándo voy a utilizar? Cuando el tratamiento va a ser ambulatorio. Si es hospitalizado, estas opciones. Si es ambulatorio, la cefixima.
Levofloxacino es una alternativa, pero debo considerar que dentro de los efectos adversos a largo plazo está la lesión a nivel del cartílago. Y el cultivo debería, como es de diagnóstico, el cultivo tengo que hacerlo. Ahora, para iniciar, no hago el cultivo, inicio el tratamiento, me va a llegar el resultado y puedo modificar en base a eso. Solo se vuelve a hacer el cultivo en menores de 3 meses. Si tiene menos de 3 meses, vuelvo a hacer el cultivo para asegurarme que ya no hay esa bacteria, que ya la he eliminado. Pero en mayores de 3 meses es opcional hacer un cultivo después de haber terminado el tratamiento. En los estudios de imagen, ¿no? Tenemos métodos que van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba tenemos la ecografía renal, la cisto-uretrografía miccional, que me sirve para identificar las alteraciones del reflujo vesicuretral, la disfunción vesical y la alteración de la vejiga, ¿no? Vesical. Cuando voy a ver de arriba hacia abajo, voy a hacer la gamografía renal, ¿no? Con ácido dimercaptosuccínico. ¿Para qué me sirve? Para identificar las pielonefritis agudas, el tamaño del riñón, porque puede haber hipoplasia renal, las dilataciones por reflujo, ¿sí? Entonces, si estoy pensando en algo alto, tengo que hacer la gamografía. Si estoy empezando en algo bajo, ecografía y la cisturetrografía. Entonces, dentro de las imágenes, la ecografía, si tengo ecografía digo, si tengo infección aguda, no necesito hacer. Pero si tengo una infección atípica o una infección recurrente, sí necesito hacer la ecografía, ¿no? En niños menores de 6 meses. En niños de 6 meses a 3 años, hago cuando la infección es atípica. Y en niños mayores de 3 años, igual, cuando la infección es atípica. Cuando mi infección es recurrente, o sea, no, más bien antes. Cuando voy a hacer la ecografía a los 6 meses de la infección, em, si responde bien al tratamiento, puedo hacer, pero en menores de 6 meses. En mayores ya no es necesario. ¿Cuándo voy a hacer la ecografía a los 6 meses? Cuando es recurrente, ¿no? A las 6 semanas, perdón, cuando es recurrente, ¿sí? Igual en mayores de 3 años, cuando es recurrente. Y ya los estudios de gamografía. Em, Solo voy a hacer cuando la infección es atípica o recurrente en menores de 6 meses. En mayores, hasta los 3 años, igual cuando es atípica o es recurrente. Y en mayores de 3 años, igual cuando es atípica o es recurrente. Y el cistograma miccional, realmente hay que considerarlo. Si mi ecografía me ha salido muy alterada, entonces sí hacerlo, ¿no? Y tengo que hacerlo en los casos de infección recurrente o atípica. En niños de 6 meses a 3 años no es rutinario, no se debería hacer a menos que en la ecografía yo vea que hay una dilatación, ¿no? Y en mayores de 3 años realmente ya no es como que de elección. ¿Cómo voy a prevenir? Tengo que identificar los factores de riesgo que ya habíamos visto, ¿no? Que puede existir recurrencia, porque mi paciente puede tener disfunción intestinal o vesical, puede tener una vejiga neurogénica, puede tener éstasis, puede tener obstrucción de la vía urinaria, reflujo, litiasis. Esos son factores para que mi paciente tenga infecciones recurrentes, entonces puedo utilizar tratamientos profilácticos, como el cotrimoxazol, ¿no? El trimetromycin sulfamethoxazol me va a reducir la tasa de recurrencia en un 30%, pero también se ha visto que aumenta la resistencia antibiótica, ¿no? Ahora vamos con las preguntas. Ahí les dejo el caso para que
lo lean y vayan respondiendo.
Muy bien, entonces muchas gracias, buenas noches, hasta la siguiente clase. Buenas noches, doctora.